conoce, yo soy la doctora Beatriz Luna, del Instituto de Genética, y comenzamos este rote cortito, que lamentablemente les han reducido del programa, para leer genética. Entonces, cuando nos toca hablar de genética, lo que tenemos que hacer es ver las generalidades más básicas. Les voy a contar un poquito la historia de cómo ha evolucionado la genética, porque apuesto que todos ustedes saben algo de genética, ¿verdad? Algo mínimo, por lo menos. No, ya, no se preocupe, gracias. Cuando termino, ¿me aviso o lo cierro, lo apago? Por favor, gracias. Entonces, todos sabemos algo de genética, porque lo hemos leído, lo hemos visto y además que de alguna manera tratamos de explicarnos por qué nos parecemos a nuestros papás o por qué no nos parecemos a nuestros papás. Entonces, aunque no lo hayamos estudiado de manera formal, en nuestra cabeza hay una idea genética. Es común pensar cuando somos niños que si usamos nuestra gata blanca como nuestro gato negro, el resultado va a ser un gato como tablero de ajedrez. Entonces, esas mismas preguntas se ha hecho la humanidad durante muchos años y hasta que se han hecho ciertos estudios se ha podido dilucidar esto. Veamos. Este gráfico yo lo utilizo en todas las clases que me toca dar de genética porque explica el resumen de lo que tenemos que comprender, las diferencias que tenemos que entender, ¿sí? Entonces, a la izquierda ustedes tienen una célula, dentro de esta célula tenemos los cromosomas. Sabemos que dentro de los núcleos de todas las células está el material genético. Ese material genético lo conocemos como ADN o DNA, es esta doble S, ¿cierto? Pero hay momentos en la vida de la célula que el ADN está empaquetado, envuelto como en un ovillo de lana y está convertido en cromosomas. Y esa es una diferencia básica que hay que comprender. No es lo mismo hablar de cromosomas que hablar de ADN y no es lo mismo que hablar de genes. ¿De acuerdo? Quédense con esta imagen, la vamos a repetir varias veces y la vamos a ir comprendiendo. Pero esto es genética, ¿no? Así que ese es el ADN. Los cromosomas en realidad serían comparables con un librero. Por lo tanto, el núcleo celular sería una biblioteca llena de libros. Imagínense entrar a la biblioteca de medicina, ese es el núcleo de una célula, y los libreros son cada cromosoma. Ustedes piden un libro y les dicen vayan al librero 4, al librero 5, y eso exactamente hacen los cromosomas. ¿Listo? En cambio, el ADN, que están viendo en un círculo moradito, más bien son los libros con toda la información contenida dentro de los libreros, y los genes, así llamados, son las letras que están dentro de los libros. ¿Bien? Ahora está todo más claro. Por lo tanto, las proteínas somos nosotros. Todos los que estamos aquí presentes porque estamos hechos de distintas proteínas, ya sea de transporte, de estructura, de señalización, etc. En resumen, nosotros que estamos aquí representados somos las proteínas, somos constitución genética y fenotípica, pero venimos de todo este flujo de información. ¿Sí? ¿Ahora está más claro? Listo, fin de la tela. Bien, entonces, a manera de introducción, cuando nosotros hacemos... Adelante, adelante. Adelante, por favor. Cuando nosotros consideramos lo que es la genética, esta historia involucra entender los principios de la transmisión de caracteres hereditarios hasta lo que hoy en día se hace, que es conocer las bases citológicas, citogenéticas, citogenómicas, bioquímicas y moleculares de la herencia. Entonces, el momento en el que les digo que pensábamos que nuestro gato iba a ser como un tablero de ajedrez, queríamos entender los principios de transmisión de los caracteres hereditarios. Ya lo que viene aquí ya es algo más científico, algo que se ha logrado demostrar en los últimos años. Para información de ustedes, la genética se define como una ciencia, por lo tanto estudia la herencia y sus variaciones en todos nosotros como seres vivos, estudia cómo se transmiten los genes y a partir de los genes los rasgos y enfermedades de padres a hijos, y finalmente estudia la expresión génica, las mutaciones y esta parte presten atención, estudia el impacto tanto de la expresión génica como de las mutaciones en la salud, o sea, enfermedades, y el desarrollo de los organismos. ¿A qué les recuerda el desarrollo de los organismos? ¿Qué se llama esta cátedra? ¿Y la embriología que estudia? El desarrollo de los organismos.
un apéndice en la cátedra de genética, porque en parte todo lo que pasa con los genes se explica por este estudio que se va haciendo durante todo el año. Con algunos de mis alumnos que están aquí, siempre les repito y les digo, ¿y cómo se da eso? ¿Por qué se da ese fenómeno? Y hablamos de genes, porque todo el desarrollo del ectodermo, el mesodermo, todo lo que quieran, tiene que ver con esta expresividad. Dicho sea de paso, la genética es una cátedra en otras facultades y en otras carreras, en otras universidades, porque la genética hoy en día es clínica, no es un apéndice de una materia. Entonces se los he dicho a mis alumnos y me los digo a ustedes, aprovechen lo que estamos viendo en genética, porque cuando salgan médicos van a estar en competencia con médicos de otras universidades, de otros países, y todos han llevado un año de genética. Ustedes, ¿verdad? Entonces aprovechen, estudien. Historia. Cuenta la leyenda que Gregor Mendel ha sido el primer investigador que le ha puesto seriedad al estudio de la genética, y por eso se lo denomina el padre de la genética. Piensa que Mendel ha fallecido en 1884, acuérdense este año, ¿ya? Era un monje, era botánico, le gustaba trabajar con plantitas, y por eso él ha hecho trabajos sobre el cruzamiento de diversas variedades de guisantes, que en Bolivia se conocen como arvejas. A partir de sus estudios, que todos los hemos visto en el colegio, o los hemos visto en un documental, o lo hemos leído en algún lado, en el Facebook por lo menos, él ha descrito la herencia, los principios de la herencia más o menos en 1860. Ustedes van a tener una clase de herencia mendeliana y van a ver en qué han consistido sus experimentos, así que yo solo les hablo de historia. Y ahí tienen ustedes una fotografía del monasterio donde ha hecho sus cultivos y ha planteado una teoría. Él suponía que cada planta tenía dos factores, entre comillas, que controlaban una característica. Por ejemplo, el color de las flores, lo que les decía, el color del pelaje de nuestros gatos, de algún lado tiene que venir. Él tenía la misma idea. La diferencia es que él, como botánico, también sabía matemáticas y le gustaba la estadística. Entonces, Mendel ha confusionado sus conocimientos de botánica más matemáticas, y a eso le ha puesto estadística. Por eso sus experimentos han tenido validez, a diferencia de otros experimentos que se habrán hecho, pero no han tenido la validez necesaria. ¿Cómo se llama eso? Método científico. Porque los resultados que él ha obtenido se extrapolan hasta el día de hoy a las patologías genéticas. Mensaje para ustedes, todo es con método científico. A la par, más o menos por 1875, Strasberg ha descrito los cromosomas, Waldeyer le ha dado el nombre de cromosomas porque son estructuras que se tiñen con funciones básicas. Theodor Boveri había planteado que los cromosomas serían esos factores o vectores de herencia porque se observaba en ellos que tenían continuidad y eran individuales. Y por lo tanto, William Brooks había hablado de que cada cromosoma tiene una carga genética. Así que por ahí iban avanzando en dilucidar eso. Este es el año 1900. ¿En qué año les he dicho que se murió Mendel? 84. 1884. O sea, ya se había muerto para 1900. Sí. ¿Y qué ha pasado en 1900? Tres científicos alemanes, de Bryce, Lorenz y von Schermach, han reconocido recién el valor de los estudios de Mendel. O sea que Mendel ha publicado sus resultados, qué bonito, los ha dejado en una revista y ahí quedaron por 40 años. Y estos tres científicos han repetido los estudios de Mendel, han reconocido que él ha sido el primero en describirlos, y recién ahí la genética ha empezado a surgir. Como a pesar de que hay método científico, necesitamos que nos presten atención. Y él se entera, ya se murió. 11 años después, Johansen le ha dado la denominación de genes a esos factores que Mendel mencionaba como responsables de la transmisión de rasgos, y además ha acuñado los términos genotipo y fenotipo. Genotipo son mis genes, ¿de acuerdo? Fenotipo es lo que ven a mí, el desarrollo del cabello, la estructura, que es responsable del genotipo. Entonces, eso es lo más claro para comprender. Y muchos años después, entre Rosalind Franklin, Watson y Crick, comienza la postulación de un modelo tridimensional de la estructura del ADN, una doble hélice a la que hoy en día estamos todos acostumbrados, ¿no? Y ellos decían, hemos descubierto el secreto de la vida, ¿sí? Y no era para menos. Pensar que una biomolécula tenía una composición tridimensional de doble cadena realmente es interesante, ¿no? Además, a la par de eso, estos investigadores
Trujillo y Eva, que le he puesto su foto en el 56, han logrado visualizar los cromosomas de manera completa para la especie humana y han determinado que tenemos ¿cuántos cromosomas? ¿Cuántos? 23 para asociar 46. Y ese es un punto muy importante porque a partir de ahí han podido ver que los que tenían 47 cromosomas tenían alguna patología. O sea, ahí ya hemos podido tener un número para nuestra especie. Brevemente, ya para 1990 empieza el proyecto del genoma humano. Querían conocer las instrucciones químicas que definen a los organismos vivos. Tenían el objetivo de adquirir información fundamental sobre cómo estamos hechos. Querían identificar los genes en el ADN humano. Ellos pensaban que teníamos 80.000 genes. A la fecha se sabe que tenemos 25.000 o 23.000 según la literatura a la que quieran referirse. Y querían determinar las secuencias y las bases de datos. Además, y esta es una diapositiva que también la utilizo mucho en mis presentaciones, querían desarrollar tecnologías y herramientas que son de las que nos valemos hoy en día. Este proyecto además quería secuenciar el genoma de 5 organismos modelos cuyos nombres van a leer constantemente en los artículos científicos: las bacterias, las levaduras, los gusanos, las mosquitas y los ratones. Entonces, en el proyecto del genoma humano han hecho todo esto y han resuelto, entre comillas, temas éticos, legales y sociales respecto a lo que es genética. Esto ha terminado unos 18 años después. Tienen ustedes un resumen de cómo ha avanzado la historia, lo que les acabo de contar. Desde los cromosomas, Mendel, Watson Crick, código genético, se abre la luz por el proyecto del genoma humano. Tenemos varias publicaciones en Nature, en Science, que hoy en día hacen lo que es la genética. Tiene un nombre más grande, genómica. Es un breve cuento de cómo hemos ido evolucionando. Obviamente la genética tiene más historias, más detalles, pero con el tiempo hemos dado grandes pasos en la historia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esta década pasada, se han logrado mapear más de 3.000 genes con localizaciones cromosómicas específicas, y para los que trabajamos en genética médica, tenemos con precisión registros moleculares que se encargan de ciertas enfermedades. Estas estructuras, en color plomo y gris, son ideogramas de cromosomas, y cada rectángulo tiene enfermedades localizadas en los locus de estos cromosomas. Imaginan esos fabulosos, ¿no? Muy bien. En medicina, en lo que nosotros estamos estudiando, la genética explica que esta carga genética de cada individuo, lo que vamos a llamar genoma en macro, va a determinar los fenómenos que desencadenan mecanismos fisiopatológicos que están involucrados en diversas enfermedades, y esto considerando un medio ambiente. ¿Sí? Pues todos nosotros tenemos nuestro material genético, nuestra predisposición genética, y además para lo que somos influye el ambiente. No todo está determinado por los genes, sino por el ambiente en el que estamos. Ejemplo, la pandemia del COVID. Muchos han fallecido y otros ni nos hemos enterado que teníamos COVID. ¿Por qué? Porque había una predisposición genética y una respuesta al ambiente. Otra vez, este es mi gráfico favorito. ¿Qué estamos viendo aquí? En este caso, para este gráfico, lo que quiero que ustedes visualicen es el inspector de ahí arriba está tratando de hacer un diagnóstico de una enfermedad genética que se denomina acondroplasia. Son las personas con talla baja con enanismo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿él tendrá que estudiar un gen? ¿Tendrá que revisar el genoma o tendrá que revisar cromosomas? Gen. Para hacer eso tenemos que saber a qué se debe la acondroplasia. Se debe una mutación en un gen, no en los cromosomas. Así que vamos a trabajar sobre ese lugar. No me serviría revisar libros, no me serviría revisar libros, sino que me serviría revisar un gen. Concepto de enfermedad genética, chicos, se refiere a aquellas variaciones en los genes que van a codificar una proteína. El problema es que estas variaciones van a ser tan evidentes que la proteína no va a llevar a cabo su función normal. Entonces, lo que va a resultar es disfunción celular y en aparición de una enfermedad. Como ejemplo más claro, ustedes tienen aquí un bebé con síndrome de Down. ¿Cuál es la explicación del síndrome de Down? ¿Cuál es la causa? Una trisomía del par 21. Muy bien. Si es así, ¿dónde tiene que buscar el inspector? ¿Dónde?
Cromosomas. Muy bien. No le podemos secuenciar. Tenemos que irnos a los cromosomas. Pero para una controplasia, los cromosomas le van a salir normales porque el problema está en los genes. Perfecto. Muy bien. Conceptos básicos en genética. ¿Qué es congénito? Congénito es aquel rasgo o enfermedad que está presente desde el momento en el que nacemos. Entonces les decimos a los pacientes, señor papá, su hijito tiene algo congénito. ¿Qué es lo primero que responden los papás? ¿O responderían ustedes? Imposible, en mi familia nadie tiene nada genético o nada congénito. Es lo primero que hacemos. Pues yo les digo a ustedes, lo que ustedes tienen es congénito, igual dirían, pero en mi familia nadie. ¿Por qué? Estamos confundiendo el concepto de congénito con genético. No son sinónimos. También ustedes una fotografía de un ojito con una catarata congénita. Este bebé nace con la catarata congénita. ¿Cuáles son las causas de cataratas congénitas? ¿Son solo genéticas? No, las mamás que tienen infecciones durante la gestación, como rubiola o toxoplasmosis, pueden tener bebés con cataratas. Entonces, ¿qué si el bebé nace con esa catarata? ¿La causa es genética? No, ¿verdad? Por eso lo congénito no es exclusivamente genético. Puede ser ambiental o puede ser una mezcla de ambos, tanto genético como ambiental. ¿No? Bueno. En cambio, lo genético es ese rasgo, característica o condición patológica que se determina por los genes. Ahí tienen ustedes una fotografía de un bebé con un síndrome denominado Cornelia de Lange. Síndrome de Cornelia de Lange son pacientes con mutaciones en el gen MIP-BL5. ¿Esto es genético o es ambiental? Solamente genético. Aquí ha fallado un gen y tenemos esas manifestaciones. ¿Es congénito? Claro, porque el bebé ha nacido ya con estas malformaciones. Por eso les digo, congénito no es exclusivo, hay que orientarlo, ¿verdad? Y ejemplo, ¿saben lo que es una enfermedad de Huntington? La Corea de Huntington. Son personas que a partir de los 30, 40 años recién manifiestan síntomas de una enfermedad genética. Estos síntomas son problemas conductuales, problemas de memoria, etc. Entonces, esta es una enfermedad genética. ¿Será congénita? No, porque no está presente desde el nacimiento. Así que estos términos tienen su manera de ajustarse. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es un alelo? Un alelo es la forma alternativa o diferente versión del gen en el mismo locus. Entonces, esto les está mostrando las estructuras de cromosomas. Aquí tengo un alelo y aquí tengo otro alelo. Los dos codifican para el color de mi cabello. Uno dice que mi cabello va a ser café, y otro dice que mi cabello va a ser negro. O sea, codifican para lo mismo, pero me dan versiones distintas. Esos son alelos. ¿Listo? Muy bien. Un homocigoto. Un homocigoto es un individuo o genotipo con alelos idénticos en un locus. Perdón, un locus es la localización de los alelos en un cromosoma. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos cromosoma paterno y materno y tienen la misma información. Este es un homocigoto, o sea, cabello negro, cabello negro. Homocigoto. Listo. Heterocigoto es aquel individuo con dos alelos distintos o diferentes en un locus. Este es el alelo paterno, el alelo materno, y aquí tengo mi cabello negro y aquí mi cabello café. Entonces, esos son heterocigotos. La mayoría de nosotros somos heterocigotos. La mayoría. No todos. ¿Qué significa dominante? En genética, dominante es una característica que se expresa en el estado heterocigoto. Por eso necesitamos saber qué es un heterocigoto. ¿Cómo entienden eso de que dominante es la característica que se expresa en el estado heterocigoto? Ahí está un heterocigoto. Entonces, si el dominante es el amarillo, es el que se va a expresar y el cabello va a ser de color amarillo, digamos, ¿no? Para no salir de esto. Por más que aquí yo tenga información para el cabello negro. Eso es dominante. ¿De acuerdo? Y recesivo es aquella característica que solo se va a expresar en el estado homocigoto. Entonces, aquí no se expresaba el negro, ¿verdad? Entonces, en este homocigoto, como lo tengo en doble dosis, recién se expresa. Recesivo, dominante. Muy bien. Esto es la genética, ¿no? Genoma. ¿Qué es genoma, chicos? Es el contenido de todo el material genético, ya sea de un virus, de una célula, de quien ustedes quieran, es todo su contenido de material genético. Pero en
Material genético es igual a ADN, a RNA, a genoma. Es lo mismo genoma que ADN. Vamos a ir ¿ya? El material genético contiene la información biológica necesaria para construir y mantener un organismo. Otra vez, concepto de embriología. Si estamos construyendo un organismo, estamos en desarrollo embrionario, en desarrollo embriológico, y por lo tanto es el material genético el que se está encargando de todo esto. ¿Cuáles son las funciones del genoma? El genoma se encarga de almacenar nuestra información, de transmitirlo por generaciones a partir de su replicación y de permitir su expresión por transcripción y traducción. Fíjense que todos estos conceptos son de genética, por eso las generalidades son importantes que las consideremos. Así que les presento a su genoma. Eso es el genoma. ¿Cuál es la diferencia con el gráfico donde les he mostrado librero, libro y contenido de los libros? ¿Ven alguna diferencia? Es más amplio. Es más amplio, muy bien. Y fíjense que el genoma, si bien tiene libros en todo su contenido, no solamente tiene libros, ¿qué más tiene? Puertas. Sí. Tiene mesas, tiene muebles, las estatuas tiene. Y todo esto tiene su razón de ser. Entonces, queridos muchachos, el genoma no solo es el ADN codificante para proteínas, el genoma es todo nuestro material genético por completo, lo van a conocer. El genoma se divide en dos, lo que está en nuestros núcleos, es el 99.9%, y el genoma de las mitocondrias, es el 0.00.5%. Ahí está. El genoma humano, ¿verdad?, se divide en genoma nuclear y en genoma mitocondrial. El genoma nuclear tiene genes y tiene DNA extragénico. Las mesas de la biblioteca, las puertas, las estatuas, es el ADN extragénico. Y diríamos, si esto no sirve, ¿para qué está entonces? Fíjense la composición, el ADN nuclear es el 25% de genes y el 75% mesas, puertas, estatuas. ¿Por qué? ¿Para qué serviría? ¿Sirven en una biblioteca? Pues sirven, ¿no? Nos enteraremos para qué. El 25% tiene genes, estos codifican para proteínas, solo el 10%, y el restante, el 90%, se llama ADN no codificante, que tiene pseudogenes, fragmentos génicos e intrones. Ya se complicaron más, ¿no? O sea que, claro, los libros tienen letras, pero los libros además, ¿qué tienen? Hojas en blanco y las tapas de los libros. ¿Eso me sirve o no me sirve? Sirve, pero no es información para proteínas, pero no deja de servir. ¿Listo? En cambio, el ADN extragénico se divide en secuencias repetitivas y no repetitivas. Todo esto y esto, no se codifica en proteínas, pero se encarga de regular la expresión genética. Por eso, cuando teníamos solo una célula y éramos un cigoto, hemos tenido la capacidad de dividirnos para formar un blastocisto. Y ahorita estamos formando un blastocisto nosotros. No, porque ya somos un organismo maduro. Eso se logra gracias a todas estas secuencias que dicen ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Es importante. Las mesas, las puertas de la biblioteca. Muy bien. El ADN mitocondrial, que es pequeñito, pero súper importante, tiene genes para RNA y tiene genes para polipéptidos. Eso lo van a ver con mayor profundidad, esperemos después. ¿Qué es un gen? Un gen es una secuencia de ADN necesaria para elaborar un proteína que sea funcional, una proteína. ¿Sí? Eso es un gen. Les presento la anatomía de un gen. Un gen lo vamos a poner ahí en el anfiteatro y lo vamos a diseccionar. Pues un gen tiene la doble cadena de ADN, tiene en azul los exones y las líneas que los conectan, que son los intrones. Tiene en su parte inicial potenciadores y promotores y tiene unas señalizaciones de terminación. Entonces, un gen empieza con la letra A, termina con la Z, pero a veces tiene más contenido, como una recetario completo. A eso me refiero. Este gen, cuando se transcribe en RNA, se le cortan los intrones y un RNA maduro solamente tiene los exones. Pero estos intrones son importantes porque regulan su expresión genética. Este es
el ADN extragénico del que les estaba hablando en el genoma, ¿sí? Y después, ustedes pueden ver que para un gen hay una región estructural que tiene secuencias codificantes y no codificantes, y una región reguladora que tiene secuencias que modifican la expresión del gen. Bien. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está en negro y lo que está en naranja? ¿Qué les parece? Oye, le dice, va a empezar la mitosis en 5 minutos y no puedo creer que lo que hay es condensado. ¿Qué está pasando ahí? En negro, el ADN deshecho. En naranja, un cromosoma listo para entrar a mitosis. Porque en cada mitosis, el ADN tiene que estar empaquetado dentro del ADN para poder dividirse de manera ordenada. Cuando no hay mitosis, el ADN se descondensa. ¿Qué es un cromosoma? Por lo tanto, un cromosoma es una estructura nuclear conformada por cromatina. La cromatina es ADN más proteínas y que porta nuestro material genético. También se lo define desde el punto de vista citológico como el estado visible del material genético durante la división celular. Cromosoma, librero. Ejemplo para que les quede más claro, caja donde guardo mi ADN para proteger. Cuando ustedes se trasladan de casa, guardan todo en cajas. Lo mismo pasa aquí. Para cada especie hay un número constante de cromosomas y los cromosomas se van a encargar de repartir el ADN por igual a las células hijas y de guardar la integridad del genoma celular. Es un cariotipo. Habíamos hablado para el síndrome de Down. Cariotipo es un estudio citogenético útil para que conozcamos la constitución cromosómica del individuo. Les presento un cariotipo de la vida real. Estos son los 23 pares de cromosomas de los que me estaban hablando. Esto corresponde al individuo de sexo femenino, 2X. Otra vez. ¿Está más claro este gráfico? Ahora ya se familiarizan, ya lo entienden, ya, ¿verdad? Por eso me encanta este gráfico. De hecho, Reina, este va a ser el gráfico de carátula de nuestro segmento. Se los voy a pasar. No te lo tienen, no sé si se los voy a hacer. Ok, ¿querían sacar foto? Ya. Ahora, ya para terminar la clase, pero que se sueñan con genética, vamos a hacer 2 ejemplos de aplicación clínica en lo que trabajamos los médicos genetistas todos los días para que se animen a ser médicos genetistas. Actualmente somos solo 5 genetistas en toda Colombia, médicos de formación en residencia. Ahí va. Se trata de un paciente que acaba de nacer, es varoncito, es la 4ª gesta de papás que no son consanguíneos, o sea, no son familiares. La edad de la mamá, 42 años, el papá 44, ha nacido por cesárea, tiene datos de sufrimiento fetal agudo. Ya la exploración física llama la atención que es hipotónico, tiene rasgos faciales dismórficos y tiene una cardiopatía congénita. Entonces, como tiene malformaciones, lo van a mandar al genetista. El genetista va a preguntar todos estos datos. ¿Qué les llama la atención de esta historia aquí? Ya, rasgos faciales dismórficos, muy bien. ¿Qué más? La edad de la mamá, 42 años. Es una edad materna avanzada, Sí. no imposible, pero llama la atención. Ustedes han debido escuchar que por edad materna avanzada aumenta la probabilidad de tener hijos con cromosomopatías. ¿Qué tiene este bebé? Síndrome de Down, trisomía del par 21. Esos son los rasgos dismórficos característicos de una trisomía del par 21. Tal vez como yo trabajo muchos años en esto, digo, son característicos y tal vez para ustedes les parecen normales, no sé. Al principio me pasaba, pero es dismórfico ese bebé. Evidentemente los ojitos son achinados, la nariz es más plana y hay una hipotonía porque son así como muñequitos sueltos. ¿Qué le van a pedir para confirmar el diagnóstico? Cariotipo. El problema está en los cromosomas. Segundo caso clínico. Otro varón tiene 11 años, es la primera gesta, sus papás no son consanguíneos y la madre actualmente tiene 49. Ya que este bebé ha nacido, o este niño ha nacido cuando la mamá tenía
llamaremos Leticia. Tiene una hermana menor de 5 años que tiene retraso en el desarrollo del lenguaje. Durante la gestación no ha habido teratógenos, ha nacido por cesárea. Tiene sus antecedentes patológicos. Desde que ha nacido no podía succionar lactancia materna. Tenía enfermedad del reflujo gastroesofágico, tenía hipotonía, ya es un cuadro más florido, ¿no? Retraso psicomotor, retraso en el lenguaje y estudios previos. Tiene una resonancia normal, estudios de audición normales, ecocardiografía normal y estudios de microdeleción 22 negativa, técnica inespecífica. Pues va a venir su prima y les va a decir: tú estás estudiando medicina, ayúdame, ¿qué es esto? Es un estudio de microdeleción 22 negativa. Ya le vamos a llamar a la doctora Luz. Y os va a decir: es un estudio para el síndrome venocardiofacial y ADAP negativo. Más claro, ¿no? Pero así vienen los pacientes, con todos esos antecedentes. ¿Qué tienen los pacientes? ¿Qué conducta van a tomar como médicos ante todos estos datos? No lo pueden mandar a la gente. Ustedes tienen que decidir. ¿Qué se les ocurre? ¿Cariotipo? Vamos. Un esfuerzo. ¿Qué se les ocurre? Ya, paso a la diapositiva. Eso que les acabo de mostrar es encontrar una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque este paciente tiene muchos datos, tiene problemas psicomotores, tiene hipotonía, tiene todo un contexto de neurodesarrollo para síndrome de edad, una edad. Entonces, muchas veces los genetistas con pacientes así estamos buscando una aguja en un pajar. Pero la ciencia, la genética ha avanzado tanto que hoy en día nos podemos orientar para encontrar esa aguja en el pajar. Pero para eso necesitamos saber qué es un cromosoma, qué es el ADN, qué es un gen, qué son los ritmos espaciales, etc. Y por lo tanto, otra vez, ¿a dónde nos vamos a orientar? Lo primero que se hace en un paciente con dismorfia es un cuadro específico es pedir cariotipo. Lo más seguro es que salga normal, pero por protocolo y porque es más accesible económicamente, pedimos cariotipo. Además se hace en el país. Ahora, va a dar normal, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia un gen? ¿Qué gen? ¿Cuál gen? ¿Qué exón del gen? Complicar, ¿no? No imposible. Gen, otra vez. Así que los médicos genetistas nos enfrentamos a estas posibilidades de técnicas previa revisión del paciente. La primera herramienta es una exploración física dirigida de estas dismorfias faciales para sobre esto decidir a cuál de estas técnicas vamos a ir. El cariotipo es el que está arriba. Abajo tienen estudios de Fish. En negro los dos. Esto es un MLA, esto es una investigación genómica comparativa. Esto es secuenciación, expansión de repetidos. Así que hoy en día contamos con todas estas metodologías y ustedes pueden solicitar cualquiera de estas metodologías, pero no pueden pedir todo. Y a veces los médicos nos dicen: mapeo genético. Eso nos están pidiendo. Por eso se les ha ocurrido que la especialidad de genética médica es útil, porque va a hacer una exploración física y va a decir: vámonos por aquí, secuenciaremos a veces. O vámonos por aquí, haremos un NLPA para la salsa 325, salsa se llama. O hagamos una hibridación genómica comparativa porque no tengo idea de qué. ¿Listo? Muy bien. Estamos acabando. Así que ese es el listado de estudios que los médicos genetistas podemos sugerir. Ustedes, que están en formación, tienen que conocerlos y familiarizarse. No es lo que existe en el país. En nuestro país tenemos cariotipos y Fish y polimorfismos, pero lo demás es una cara al exterior. Tarea para ustedes, trabajaremos para que esto se pueda implementar en nuestro país, que por lo menos tengamos el conocimiento básico de estas estructuras. ¿Listo? Entonces, una diapositiva. Así, a veces nos mandan a los pacientes a genética como si fuéramos adivinos. Tenemos que ver en nuestra bola de cristal y decir cuál es el gen mutado. Es complicado.
pero se han logrado hacer muchos diagnósticos siguiendo el método científico, siguiendo el protocolo de diagnóstico, y le entiendo mucho. Les encargo a ustedes que les ha interesado venir a la clase.